Estamos a 3 semanas de que se cumpla un aniversario más de la Noche Negra de Iguala, en la que fueron atacados estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y desaparecidos 43 de ellos. Y en ese marco, esta semana el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje dando cuenta de 23,000 mensajes que se captaron por parte de agencias estadounidenses que pues darían algunas claves respecto de por qué se dio la desaparición de los normalistas. Ha habido mucho debate en estos días si esos mensajes contienen novedades o simplemente confirman lo que ya sabíamos de estos casos, pero en todo caso nos gustaría pedirle su opinión al respecto a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Santiago, bienvenido a la primera emisión, gracias por estar con nosotros. Creo que lo perdimos, a ver si podemos recuperar la llamada. Déjeme comentarle que adicionalmente los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa obtuvieron un amparo que prohíbe a la Secretaría de la Defensa Nacional destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar información de inteligencia en torno de la desaparición forzada de los estudiantes. Y bueno, pues en este marco vamos a platicar con Santiago Aguirre, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Santiago, gracias por estar con nosotros. Pascal, ¿qué tal? Muy buen día y buen día también al auditorio. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿cuál es la reflexión que hace el Centro Pro cuando estamos a 3 semanas de que se cumpla un aniversario más de estos terribles hechos? Sí, Pascal, pues en nuestra valoración llegamos a este 9º aniversario todavía con muchos pendientes en el esclarecimiento pleno de lo ocurrido y en la sanción de los responsables. En ese marco, como decías muy bien en la introducción a este breve comentario, este fin de semana el periódico estadounidense The New York Times dio a conocer un reportaje escrito por la corresponsal en México, Natalie Kitroev, muy acucioso porque este medio logró tener acceso a algunos mensajes de texto de la mensajería de BlackBerry, que era el sistema operativo que se utilizaba en 2014, que fueron comunicaciones entre los miembros de Guerreros Unidos en los meses previos a septiembre de 2014. Los mensajes de texto de mensajería BlackBerry no esclarecen lo ocurrido el 26 de septiembre, no abarcan precisamente las horas claves de esa noche trágica, pero sí los meses previos, y ofrecen, Pascal, una radiografía muy acabada de cómo funcionan estos grupos criminales. En particular muestran que Guerreros Unidos, lejos de ser un cartel de influencia meramente regional, era para 2014 ya una estructura criminal con capacidades para participar del trasiego de heroína hacia los Estados Unidos, y cómo esa participación en el mercado internacional de drogas posibilitó que fuera una organización capaz de corromper no solo a policías municipales, sino también a policías estatales e incluso a las instituciones federales con presencia en Iguala, como la Policía Federal y el Ejército. Los mensajes de texto muestran también, Pascal, a un grupo criminal que para septiembre de 2014 estaba en una crisis interna con el liderazgo disputado, y eso se vuelve un factor que permite también arrojar luz sobre la desaparición de los normalistas, porque muy probablemente lo que ocurrió fue el concurso de varias células que estaban en abierta disputa, y eso explica que probablemente haya habido diversos paraderos para los muchachos, Pascal. Bueno, hay un dato que se destacó en ese reportaje que aparentemente y digo todo esto, relatarlo es terrible, pero lo digo tal cual, aparentemente una parte de del grupo de estudiantes fueron asesinados y luego incinerados en un incinerador propiedad de la familia de un forense. Este dato, ¿qué tan documentado está? Sí, Pascal, lo que entendemos es que en estos mensajes de texto se habla de que el grupo criminal tendría contactos en una funeraria de Iguala que daba también servicios
como servicio forense a la Procuraduría del Estado de Guerrero. Ujú. Esa es una línea de investigación que debe agotarse. Ahora, el reportaje a este dato que es objetivo le suma las versiones de algún testigo protegido que afirma que ese pudo haber sido uno de los paraderos finales. Ujú. Nosotros la verdad es que iríamos con más cuidado en los dichos de los testigos protegidos, Ujú. porque es una herramienta de la que la PGR y ahora la Fiscalía General de la República suelen abusar en muchas ocasiones, y nos parece que un extremo tan terrible como este tendría que acompañarse de prueba objetiva. Habría que ver la capacidad de estas funerarias para cremar un volumen alto de cuerpos en una sola noche, por ejemplo. Ujú. Esos otros extremos objetivos no se han realizado todavía y nos parece que sería precipitado darlos por acreditados con el dicho de un testigo protegido solamente. De acuerdo. Un dato más es que Omar Gómez Trejo, quien fue fiscal del caso Ayotzinapa, pues está en Estados Unidos y está allá porque siente que su vida está en peligro. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opina el Centro PRO sobre esto? Nosotros, Pascal, lo que podemos decir es que en el tiempo en el que estuvo a la cabeza de la Unidad Especial para la Investigación del caso Ayotzinapa, el abogado Gómez Trejo hizo una labor relevante, fue una pieza clave para obtener estos mensajes que habían en principio interceptado las autoridades estadounidenses, avanzó en la presentación de cargos contra personas que cometieron actos de tortura. Y lo que entendemos es que cuando judicializó acusaciones en contra de algunos elementos del ejército, hubo una intervención ilegal en su autonomía como fiscal, y desde los niveles superiores de la Fiscalía General de la República se revirtió su trabajo y se empezó a instrumentar una auditoría interna que digamos, abre la puerta a que se puedan incluso, ojalá que no ocurra, pero incluso deslindar responsabilidades penales. Y entonces nos parece que sí estuvo enfrentando hacia el término de su gestión un ambiente más bien hostil, como tristemente ocurre con frecuencia en México con fiscales que intentan hacer su trabajo con autonomía e independencia, tanto a nivel federal como en los estados, Pascal. Bueno, me queda un minutito nada más. ¿Alguna reflexión final sobre, pues, como tú comenzabas diciendo, la ausencia todavía de datos concretos respecto al paradero y también la ausencia de castigo en muchos casos? Pues algo que estamos intentando destacar, si me lo permites, Pascal, es que tenemos la convicción de que hay elementos documentales que todavía el ejército no ha terminado de compartir con la investigación. Lamentablemente no ha bastado el decreto presidencial que les instruía a las Fuerzas Armadas a colaborar en pleno esclarecimiento. Obviamente esto se da en un contexto de un incremento muy preocupante del poder del ejército en este sexenio, y ante esa realidad las familias acudieron al Poder Judicial presentando un amparo para hacer justiciable ese decreto presidencial, y recientemente el Poder Judicial de la Federación, vía una suspensión, acaba de ordenar que el ejército preserve esos documentos y no los destruya, lo que nos parece importante para caminar hacia la verdad. Bueno, Santiago, pues seguiremos en estos días muy atentos al tema y si tú nos permites te buscaremos nuevamente. Con todo gusto, Pascal, y siempre agradecidos de poder estar en tu espacio. Muchas Gracias, gracias. Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro PRO.